Bienvenidos una vez más a tu programa policial de confianza. ¿Qué tal? Ahora ¿Cómo sí, están? adelante. Primer programa del año. Primer programa del año. A ver, Estaría vos- bueno que nos presentemos. Bueno, Estaría bueno que nos presentemos, tipo. Que vos digas, yo soy Seba, mis compañeras son. Así como, tipo, estamos en programita. la tele, Sí, 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 Mar va a sí. decir el clima hoy. Sí, Bueno, el- hoy hace un calor de la concha de la. Mar de repente se llama Sol Pérez, la chica del clima. Bueno, bienvenidos una vez más a Pasame la Lupa. Nada, teníamos muchas ganas ya de volver. Fue mucho Hace tiempo. como un mes que no hacemos. Hace como un mes. Hace un montón. Prácticamente. Sí, hace como un mes. Así que nada, diciembre se hizo un poquito largo, pero acá estamos de nuevo aguantando, bancando los trapos como siempre. Y hoy tenemos un caso súper interesante, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, me da un poco de tristeza porque es una niña y Sí. todos los casos son terribles, pero lo de niños es como que... Nos afectan más. Melu, ¿cómo estás? ¡Hola, Melu! Melu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pensando que son los pingüinos del Club Penguin. Pero no, bien acá, todo. ¿Qué pasó con Club Penguin? Melu. Pero no son del Club Penguin. Es el que era el que te Ah, llevaba. Bueno, era un Pero pingüino. ese, creo que dice menú. Ah, Que me parece que dice menú. Bueno, era un pingüino algún de algo. pingüino era, boludo. Son pingüinos. Ay, sí. sí No, somos, relacionado. sí somos. Somos pingüinos. Bueno, Era la ¿cómo estás, típica. Melu? Tanto tiempo. Todo bien, con ganas de volver, la verdad, porque se extraña un poco los miércoles. Sí. Como ¿Se cortar un extraña? poco la semana con un Sí, casito. chicos. Yo estoy nerviosa de nuevo porque hace mucho que no hago esto y la ¿Otra verdad vez? estoy perdida. Yo estoy dopadísima, estoy así. Tranqui, ya se van a soltar. Yo la verdad había pasado bastante de como los miércoles medio... ¿Por qué no hay algo que me falta? Sí, igual sí pasa que nosotros encima los lunes nos juntamos a ver el caso, los martes hacemos los guiones, los miércoles hacemos la radio y es como que todas estas semanas no estuvimos haciendo todo eso y yo los lunes estaba así. Claro. Hola, ¿qué estaba hago? mirando el techo. Entonces, nada, la verdad que ya lo sentía necesario. A mí me gusta mucho este programa. Me encanta investigar casos. El top 2 de programas. Eco siempre va tercero. Sí, sí, siempre. Nunca van a querer a Ecos, amiga. No No, sé es qué que Es no el sé hijo qué del pueden medio. hacer. Es el hijo del No sé medio. qué- Lo buenas. amamos a Ecos, pero entre los tres es el que menos prefiero. Ok. Claro, es el menos favorito, digamos. Lo que pasa es que este programa es muy interesante. A mí me encanta. Aparte me interesa el investigar, Todo el lo que aprender tiene que ver. cosas más que son... no es político, ¿cómo es? No, que son... Médico. Es un clima más serio que el que tenemos en. Claro, y Bef. Que me son cuesta historias meterme igual, en mediáticas. serio. Sí, es todo muy terrible. Así que Este nada. caso, este año se vienen cosas nuevas, mañana Sí. Pasame la Lupa cumple un año, Sí, 15 de enero, Sí. hoy es 14, mañana es 15, para Muy que lo vean en otro bien. momento. Un Sí. año, chicos. Un Pensé año que yo ya, arranqué igual con PPP, no con BEF. viniste Es un par de verdad. programas de Sí, visitante, pero era Pero tipo, estaba pero cubriendo era algo. invitada. estaba de suplente, no estaba de... Claro, porque vos tuviste fija Yo cuando primero volvimos fui con de allá. PPP. Hola, PPP. Dios mío. Pero bueno, Nunca lo vas a decir bien. No. hoy Es PNL. tenemos un caso sumamente interesante, pero antes de empezar con el caso tenemos que dar el disclaimer. Vamos a dar un disclaimer. A ver si se lo acuerda. Sí, literal. Nosotros traemos el caso de la manera más profesional posible. Si decimos algún dato erróneo o incorrecto, queremos pedir las disculpas adecuadas a quien corresponda. Y sin nada más que decir. ¿Cómo era esto? Pasame Arrancamos. la lupa. Bien, Bien. O sea, salió el símbolo. Claro, tuk. Muy bien. Mirá, y eso que no teníamos, no me salió No en fue el programa practicado. policial, Bien. pero me salió el... Bueno, va. De alguna... Espectacular, vamos recolectando de a poquito. Así que bueno, hoy tenemos un caso súper interesante situado en los Estados Unidos de Norteamérica, de una niña proveniente de ese mismo país llamada Sandra Cantú. Ella nació el 8 de marzo del 2001 y bueno, el lugar en el que ella nació fue Tracy, California. Era la última hija del matrimonio de María Chávez y Daniel Cantú. Me perdí ya. Pará, porque no quiero decir cosas. Ahí va. Tenía 3 hermanos mayores y su llegada al mundo no fue nada fácil porque al poco tiempo después de que ella haya nacido, sus padres se separaron. Tras ese divorcio, Sandra y su familia se mudaron con sus abuelos maternos en Orchard Estates, un barrio privado de casas móviles donde no solo habían casas rodantes, sino estas viviendas prefabricadas, Ahí va. ¿no? Exactamente. Que pueden trasladarse fácilmente con toda la estructura completa de un lugar a otro. Todo este lugar estaba rodeado por una autopista y además tenía un guardia de seguridad en la entrada, por lo que no podía entrar en teoría cualquier persona, solo podían entrar personas que por supuesto vivieran ahí o estuvieran autorizadas por una persona que vivía ahí dentro con un permiso correspondiente.
Era un barrio chico, entonces todos se conocían entre todos los niños conocían a los adultos y también al revés. Es más, era un lugar que los nenes jugaban en la calle con completa normalidad y si a alguno de los nenes les pasaba algo, cualquier vecino sabía dónde llamar para avisar. Sandra era conocida en el barrio como una nena alegre, extrovertida y muy sociable. Decían que no era para nada tímida y le encantaba pintar, dibujar, ayudar en la cocina y la jardinería. Le gustaba mucho hablar con los adultos, saludar a los vecinos y jugar con todos los nenes del lugar. Pero lamentablemente no todo era color de rosas. Sandra creció también en un hogar que estaba atravesado por problemas familiares, conflictos económicos, conflictos legales. Y bueno, especialmente el protagonista de estos conflictos era su padre, quien salió de su vida muy temprano. Y bueno, básicamente el conflicto principal era que no pasaba la pensión, ¿no? a la madre, y tampoco tenía ningún vínculo con ella, no se hacía cargo. Entonces, si bien no le faltaba nada, tenía un padre ausente, lo cual, bueno, siempre es algo más, Sí. ¿no? En todos estos casos. Esto igualmente no impedía que ella tenga una rutina normal, iba al colegio por la mañana, luego iba a su casa, en el camino saludaba a todos los vecinos, porque como dijimos, se conocían entre todos, dejaba sus cosas y salía a jugar a la calle con sus amigos y a eso de las 4 de la tarde volvía a su casa y todos los días repetía la misma rutina. Entonces, el 27 de marzo de 2009, Sandra, de 8 años, cumpliendo con la rutina que mencionamos recién, fue al colegio por la mañana, volvió a su casa a dejar las cosas y salió a jugar nuevamente a eso de las 15 horas. El día pasado llegó la noche y Sandra no volvió. Ya eran las 17:30 y su madre estaba claramente preocupada. Llamó a los padres de las amigas de su hija para preguntar si alguien la había visto, pero todos le respondieron que no. Exactamente, la madre salió desesperada a buscarla por todo el barrio, pero no encontró nada. Y ya pasadas las 20 horas aproximadamente, decidió hacer la denuncia en la policía, quienes llegaron rápidamente, los oficiales. Las primeras horas, como siempre decimos, son cruciales en investigaciones, sobre todo que tienen que ver con desapariciones. Y obviamente la policía quería hacer las cosas bien desde un principio y obviamente todo en orden también, ¿no? Para poder encontrar a la chica lo antes posible. Los agentes empezaron a investigar, preguntaron a los vecinos si habían visto algo, pero todos decían no saber nada. Más tarde se dieron cuenta de algo importante y es que el abuelo de la niña había puesto una cámara de seguridad en la puerta de la casa para evitar robos. La revisaron y encontraron un video donde se ve a Sandra caminando desde enfrente, yéndose a su casa, y cuando estaba a punto de entrar, gira y se fue caminando. Tenía puesta una remera de Hello Kitty y unos joggings negros. Investigaron entonces al círculo cercano de Sandra, siendo hermanos, abuelos, tíos, pero como ella tenía una muy buena relación con ellos, no fueron tomados como sospechosos. Luego sospecharon también del padre, ya que María, la madre de Sandra, había dicho que él no tenía relación con la niña y la policía lo consideró como un posible sospechoso, pero en ese momento él no se encontraba en Tracy, entonces fue sacado de la lista de sospechosos. Exactamente. Ya para un punto de la noche en el barrio se habían empezado a armar grupos de voluntarios entre los vecinos para que ayuden a buscar a la niña, pero nadie encontraba nada y bueno, obviamente la desesperación seguía creciendo en la familia. Ya casi era prácticamente de día y no se sabía nada, no se tenía ningún tipo de información. Ya cuando pasó el día siguiente por la mañana, habían helicópteros sobrevolando la zona, estaban equipados con sensores térmicos que bueno, iban circundando todo el barrio, toda la unidad de viviendas y también por fuera, o sea, las inmediaciones también. Y por supuesto adentro iban los agentes de policía tocando puerta por puerta, casa por casa, preguntando, pero seguían sin encontrar nada. Más tarde se emitió un boletín de desaparición que alertó al CAR, que es una unidad que se dedica a manejarse rápido cuando desaparece un niño. Esta unidad está liderada por Bryant, no sé bien cómo se dice, que era un agente especial que fue a Tracy para poder tomar las riendas de la investigación. Se investigó a los vecinos para ver si alguien tenía algo que ver, buscaron si alguno tenía antecedentes penales y interrogaban más que nada a hombres de entre 25 y 40 años de edad. En el medio de la investigación, la madre de Sandra recibió un mensaje de texto de una de sus vecinas, que era madre de una amiga de su hija, el cual decía: dile a la policía que encontré algo alrededor de las 4 de la tarde, no sé si hace diferencia, pero
se robaron una de las maletas que estaba en la entrada de mi casa. Como dijimos antes, la única cámara de seguridad que había en la zona era la de la casa de la propia chica, de Sandra. Así que lo que decía la vecina no había manera de comprobarlo a ciencia cierta. Entonces nada, los investigadores tuvieron que seguir adelante a pesar de la declaración de la vecina. La foto de la niña ya empezaba a propagarse por todos lados. La verdad es que fue muy mediático esto. Pero la policía, sorprendentemente, seguían sin una sola pista. Sí, o sea, lo único que tenían era el hacer- video de que ella quiso volver a su casa. Claro. Decían que era muy importante porque ella intentó volver, pero algo la distrajo y... Claro, y era la Eso. única pieza de información, no había ningún rastro de nada. En ningún lado, no tenían ninguna ninguna pista como para empezar una investigación por ese lado. Varios de los vecinos fueron descartados por falta de pruebas y otros eran considerados agresores sexuales, algunos con antecedentes penales, y cuando se los estaba investigando descubrieron algo que había pasado 2 años atrás. En un verano, en la pileta misma del barrio, un hombre se le acercó a Sandra y le besó los labios. La madre no estaba allí en ese momento, ella estaba con su familia, con sus abuelos y su tía, y según Angie, que su tía, no se preocuparon porque el hombre le dijo como que era un signo de afecto y no era nada malo. No. Que ya eso te tiene que Te hacer rompo la cara a patadas si ruido le de alguna acercas. manera si le pasa eso a tu hija, ¿no? Decir tipo, ay no, bueno, sí. ¿Cómo no te vas a Lo dejo preocupar? estar. No, y además una situación así en una pileta pública, o Sí. sea, Un hombre mayor, una Un nena hombre de... mayor, si una- ahora tenía era muy 8 chiquitita, años, 8 tenía años. 6 años en el momento de la Claro. pileta. El hombre entonces terminó confesando que tenía fantasías íntimas con menores de edad, pero no había pruebas que lo involucrasen directamente con el caso. Más tarde, el administrador del vecindario recordó que ese día un auto de helados de estos que tienen la típica cancioncita que llama la atención de todos los nenes, estacionó muy cerca de la casa de Sandra. Contó que el hombre estuvo hablando con varios chicos y que jamás lo había visto antes de esa ocasión. Y como le pareció sospechoso, le pidió que se retire del barrio porque bueno, no podía entrar. Y en ese mismo momento la camioneta se fue directamente sin dar vueltas ni nada, simplemente se fue. El 28 de marzo de 2009, a un día de la desaparición de Sandra, todos los vecinos se reunieron en el medio del parque para demostrar apoyo a la familia y también estaba la policía por si llegaba a pasar algo. Todo iba bien, los vecinos estaban apoyando a la familia, había fotos de la niña por todos lados, velas encendidas y más cosas, hasta que en un momento escucharon el grito de una mujer exclamando "encontré algo". Los agentes se asombraron y fueron hacia donde se encontraba la mujer, le preguntaron qué era lo que había pasado y dice que encontró una nota escrita que decía: Cantú encerrada en una maleta arrojada al agua en Bachetti Road y Whitehall Road. Exacto. Testigo. En ese momento los investigadores por fin tenían una pista, tenían algo a que perseguir y sea real o falsa, decidieron seguirla porque era la única línea de investigación que tenían. Ni bien amaneció, un equipo de búsqueda fue enviado a la zona indicada en el papel y bueno, cuando llegaron encontraron una zona de granjas lecheras que estaban rodeados por una serie de estanques que se utilizan para básicamente descartar el agua. Son estanques de sedimentación para escurrir justamente las heces de las vacas, el estiércol. Entonces nada, buscaron por todos lados, pero como era de esperarse, en un contexto como ese no pudieron encontrar mucho. La realidad es que no se podía realizar una investigación como corresponde y si bien lo intentaron no encontraron nada. Volvieron al barrio a preguntarle a la mujer si sabía algo más y ahí se dieron cuenta de que era la misma vecina que había denunciado que le habían robado una valija en la puerta de su casa. El nombre era Melissa Huckabee y era la mamá de la mejor amiga de Sandra. Era profesora del colegio dominical, ya que su abuelo Clifford era pastor de la iglesia del barrio. La policía entonces la entrevistó y ella dijo que cuando encontró la nota se preocupó porque pensó que Sandra entraría justamente en su valija desaparecida. Las declaraciones que daba empezaron claramente a preocupar a la policía. Claro, o sea, está bien que digas, ok, hubo un robo y una desaparición en un lapso muy corto de tiempo, pero
es muy sospechoso que lo vincules, tipo, en Sí, esta que valija diga entra que- la nena que es del tamaño de Sandra. Que lo digas y que justo vos también encuentres la nota que dice eso. Exacto. Ya Todo empezaba a muy ser raro. muy raro. Empezaba a tornarse extraño. Melissa de todos modos tenía una coartada, que es que ella estaba sola en la iglesia a la tarde en la que Sandra había desaparecido. Cerca de la hora de los hechos, ella llamó desde la iglesia al administrador del barrio donde vivían y por supuesto esto empezó a disminuir un poco las sospechas porque bueno, había una coartada un poco más sólida. Igualmente la policía la quería investigar y revisaron su auto, donde encontraron una nota con 3 mamarrachos. Los analizaron y se dieron cuenta que decía Bachetti Road, ¿se dice Bachetti? Sí. Whitehall Road y Water. Ya teniéndola de punto, Por ahí. entonces, registraron su casa y la habitación, donde dentro de la mesita de luz encontraron una libreta a la cual le faltaba una hoja que era esta misma que se había encontrado esa noche. Para la policía había 2 opciones. O la mujer quería fama o llamar la atención, o escondía algo oscuro. Exactamente. Más tarde los vecinos informaron de un joven que vivía con sus padres y que siempre estaba muy muy cerca de Sandra. Fueron obviamente a la casa, la revisaron, encontraron fotos de Sandra, de la pequeña, algunas únicamente de sus piernas, otras fotos en las que ella estaba sentada en su regazo, lo cual obviamente hizo que los investigadores pararan las antenas, se pusieran en alerta. Y no solo encontraron eso, sino que también encontraron fotos de otros niños, también de ese estilo, bastante sospechosas, en la computadora. Y un peluche que él usaba para autocomplacerse. La verdad es que bastante retorcida esta persona. Sí. Nuevamente llevaron a varios hombres, este joven incluido, a hacer pruebas de polígrafo, pero una llamada cambió todo. Unos trabajadores de la granja lechera llamaron y dijeron que vieron una valija flotando sobre las aguas residuales que habían reducido su nivel recientemente. El FBI llegó a la zona, sacaron la maleta del agua y por el peso definitivamente había algo adentro. Lo primero que notaron fueron que los cierres de la valija estaban asegurados con cuerdas blancas. Llevaron la valija hacia donde estaba el forense y cuando la abrieron encontraron el cuerpo sin vida de una niña pequeña en posición fetal. Luego los registros dentales y la ropa confirmaron que era Sandra. Exactamente, habían pasado 11 días desde su desaparición. La nena estaba vestida igual que cuando había desaparecido. Los exámenes toxicológicos determinaron que tenía benzodiazepinas, que es un tipo de medicamento que se utiliza generalmente para tratar ansiedad, algún tipo de insomnio, convulsiones o algún tipo de brote de espasmos musculares también. En un análisis más profundo se determinó que había sido violada, no sé cómo decirlo de una manera más tranquila, abusada con un objeto y que luego su agresor había limpiado su cuerpo. Melissa era la principal sospechosa, la fueron a buscar y la intención era hacerle una prueba de polígrafo, pero cuando llegaron a su casa se dieron cuenta de que había sido ingresada al hospital porque había intentado quitarse la vida ingiriendo navajas para afeitarlo. Sí, para nada sospechoso. La policía igualmente la investigó y se dieron cuenta que tenía un pasado oscuro, ya que poseía antecedentes penales y además estaba diagnosticada con bipolaridad, ansiedad y depresión. 3 meses atrás, Melissa se había llevado a una nena sin su consentimiento, sin el consentimiento de los padres, y la nena fue devuelta al hogar con síntomas bastante extraños, motivo por el cual la llevaron a un hospital y cuando los médicos la analizaron se dieron cuenta de que tenía dentro de su sistema benzodiazepinas. Perdón que lo tuve que leer. No, está bien. Más tarde un hombre del barrio dijo que el día de los hechos estaba en la autopista yendo a comer con su mujer y que en el camino se cruzaron un auto que tenía la puerta abierta. El hombre se bajó a ver qué pasaba y se encontró con Melissa volviendo de una zanja, hablaron un poco y siguieron el camino. A ver, todo apuntaba Sí. a Melissa. Ujú. Tal cual, pero no habían pruebas físicas para poder imputarla. Fueron a la iglesia entonces para Igual ver... ponele, perdón, no te Sí. quiero cortar. El papelito que le falta, ¿no es una prueba física? La valija de ella, ¿no es una prueba física? Lo que pasa es que si vos decís Sí, pero... el papelito, por ejemplo, ¿no? Es una Que prueba decía- física, pero es un papel de un cuaderno Sí, que se se lo pueden fabrica haber- en masa. Podría tranquilamente ser una coincidencia. Lo de la valija,
Lo de la valija ya también es mucha coincidencia, pero también es muy Podría haber circunstancial, sido es alguien refutable. que haya robado la valija, literalmente. O sea, Exactamente. entiendo que pueden doblarle, ella lo puede doblar tipo, pero me robaron la valija, Claro, no fui yo. es Las refutable. benzodiazepinas también, que ella tenía recetado eso para tomar por esta misma ansiedad y cambios de humor que tenía. Ujú. O sea, era como también... Eran ¿sabes? como pruebas muy ambiguas las que Sí. tenían, entonces no había nada sólido en contra de ella. Fueron a la iglesia entonces a ver si encontraban algo y cuando entraron al salón vieron una cuerda que cubría la persiana que había sido cortada, que fue justamente la cuerda que se encontraba en los cierres de la valija. Ujú. Además, el equipo de búsqueda quería encontrar algo que la incriminara directamente y en la cocina había un rodillo abollado que tenía una mancha roja. A los 5 días, Melissa fue dada de alta finalmente, llevada a la comisaría y, bueno, obviamente con la intención de que confiese. Luego de 5 horas de haber sido interrogada, finalmente dijo, fue un accidente. Fue el momento en el que se quebró por primera vez y empezó a confesar el crimen que había cometido. Contó que ese día ella, Sandra y su hija estaban jugando a las escondidas en su casa. Ella en un momento supuestamente se olvida de que estaban jugando, tenía que irse a la iglesia, así que agarró rápido la valija y se fue. Y cuando llegó, decoró el salón, todo, abrió la valija y cuando la abrió se encontró con... Cuando ella agarra la valija en la puerta de su casa, ¿no te das cuenta que pesa? Una nena de 8 años más o menos pesa 30 kilos, capaz un poco más, Y capaz un además poco se menos, depende queja del cuerpo. si están moviendo Claro. y dice, ja, te dice, ew. Claro, Pero ponele que ya la nena estaba Algo. desmayada por la falta de aire porque estaba encerrada. Igual, ¿quién le cerró la valija? ¿De adentro las Sí, valijas ¿no? no se ¿Y para cierran, qué o no? llevaban la valija a la iglesia? está porque lleno de Si no, huecos. si no había guardado cosas adentro. Estaba Capaz llena... tenía que buscar algo en la iglesia que ella trabajaba y se lo podía llevar. Eso que lleve la valija te lo entiendo, pero ¿no te das cuenta que cuando vos levantás pesa aproximadamente 30 kilos? Claro, Si vos tenías que... Estaba vacía, ponele. O sea, claramente la mató porque quiso. sí, su coartada estaba llena de agujeros por todos lados. Obvio. Y bueno, según la declaración de ella, cuando se encontró, abrió la valija y se encontró el cuerpo de la niña, ella estaba pálida y sin signos vitales, por lo que decidió llevarla al río y tirarla. O sea, Aparte ¿qué también, persona que se acaba de encontrar con eso hace eso? llamás a alguien, capaz se puede ayudar todavía a la criatura. No tenía signos vitales, pero... Claro, el Perdón, tema es que perdón. ella cuando hizo esa declaración quería hacerlo pasar, obviamente, por un homicidio accidental y no por un homicidio culposo, ¿no? No Claro. sé, es todo raro. Porque Exactamente. vos llamás a la policía, llamás a la madre, salís gritando a la calle y pedís ayuda. Que Obvio. capaz podía salvarse. Pero justamente quería hacer lo contrario. Ella quería, o sea, Claramente algún problema tenía y que quiso atentar con la vida de esta criatura. exactamente. La policía no le creía que había sido así y armaron la reconstrucción de los hechos. Cuando Sandra estaba por volver a su casa, Melissa la llamó, por eso en el video se ve que ella está volviendo y se distrae, y le dijo que iban a ir a la iglesia, que suba al auto y la nena se subió. Cuando llegaron a la iglesia, Melissa le preparó un vaso con benzodiazepinas, la nena lo tomó, obviamente sin saber que tenía algo, y perdió el conocimiento. Luego la abusó sexualmente con un rodillo que el ADN dio positivo, y luego la colocó dentro de la valija, la ató con las cuerdas y la llevó al río. Melissa Huckabee entonces fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que nunca saldrá de prisión. Por alguna razón le sacaron de su pena que había abusado a la niña. Claro, porque Y- ella tomó la decisión, o sea, aceptó el trato de confesar el asesinato y el secuestro de la niña a cambio de que no se le imputen los cargos de Porque había la pena de abuso. muerte. Claro. Y le sacaron la pena de muerte porque, aceptó este trato de el Sí. abuso y esas cosas. Claro, o Para sea, mí, ningún trato. Pena de muerte, pena de muerte. Sí. obvio. Si nos vamos a poner ya subjetivos con lo que opina cada uno, para mí también. No, sí, obvio. Pero bueno, la justicia de allá justamente Ya igual. le ofreció eso para también poder tener la condena directamente y ya meterla Agilizar la adentro de la cárcel lo antes posible, creo. Todo muy retorcido igual, porque ponele que no quiso matarla, pero sin querer la nena falleció ahí adentro y ya no sabía qué hacer.
¿por qué mandas la nota? ¿Por qué abusaría No, y sexualmente además, con un ¿por qué la rodillo? nena te había consumido la Benzodiazepina. Eso, ¿por qué? O sea, no, para mí, a ver, se le pasó de las manos que la nena, o sea, esta es mi teoría, ¿no? Si ya había llevado a otra nena sin su consentimiento y la devolvió, estando en ese estado de drogadicción, Sí, ¿cómo sí, se- está drogada, para mí quiso hacer lo mismo y se le fue de las manos con la dosis. y la mató. Sí. Aparte también Sí. el cuerpo de una niña, no sé cómo reacciona a la benzodiazepina, no sé cuánta benzodiazepina le dio. Eso también. Capaz Porque... se pudo haber pasado, pasa que ¿por qué la abusó? No, eso porque la mina era retorcida, o sea, ¿para qué la drogó? Para O poder capaz con la abusarla. otra nena hizo lo mismo, pero la niña nunca se enteró porque estaba drogada. Claro, para mí a la otra niña también la había abusado, solo que en ese caso le salió bien lo de la droga y no se fue de mambo. O la nena también tenía mucho miedo y nunca dijo nada. También. Claro, y después también lo que a mí me resulta muy extraño de todo este caso es que Melissa, muchos años después, salió hablando y diciendo, no entiendo por qué hice lo que hice. Y aparte lo dijo como un montón de veces, tipo, hablaba en lugares que le iban, o sea, a la tele, por él le iba a entrevistar y ella decía, ay, no, igual no entiendo por qué lo hice. Bueno, pero lo hiciste. Claro, lo hiciste y Y estás estás cumpliendo cumpliendo una una condena. condena correspondiente a los hechos que cometiste. Ahora, todos los antecedentes, toda la información, las pistas que habían a lo largo de la investigación, claramente llevan a confirmar de que esta mujer es la completa responsable y Sí, a diferencia... claramente, ya en el ADN te lo dice. Claro, y a diferencia de otros casos que traemos generalmente acá al programa, con este podemos decir que tiene un cierre, que tiene un final, que tenemos un Una responsable que resolución y está, una sentencia. que está pagando lo que hizo. Un horror por la familia y por la Un horror. niña, pero por lo menos... Sí. A ver, no hay condena que vaya a devolverle a la familia, a su hija, pero por lo menos está pagando por lo que hizo esta persona en concreto, que a diferencia de otros casos, como digo, no suele pasar, entonces por lo menos se hizo justicia, ¿no? Pero también me interesa saber ¿Qué opina Melu? Melu. No, terrible volver a la radio de ese año y con este caso. La verdad, bueno, o sea, si bien todos los casos son bastante fuertes, yo creo que los casos de niños, más así desapariciones y de gente tan cercana, te hace como replantearte un poco, ¿no? Tipo, qué loco que vos tal vez dejas a tu hijo que vaya a la casa de su amiguita o cosas así, o una persona que vos conocés, que tenés confianza, y que pase todo esto es terrible, Yo me la meto verdad. en una que es para profundizar, pero Analizar. no quiero comparar tampoco. Pero Ajá. cuando nosotros somos chicos, ponele, y empezás con el colegio, empezás a tener amigos y te invitan a su casa, qué difícil debe ser el rol de padre o el que te esté De cuidando en ese permitir. momento, de permitir que vayas a la casa de alguien. Tipo, ponele, yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá me decía, tipo, no sé si quiero que vaya. Yo tipo, ay, dale, mamá, sos reforra. No le decía eso realmente con 6 años. Mm. Pero pensás, tipo, ay, ¿por qué no me dejas? Si es re buena mi amiga. Es que uno Y es nunca verdad. piensa mal No. de eso. Menos de un menos si sos niño, no vas a pensar que te van a hacer mal. Que te porque pueden no. hacer No. eso, no cabe en la posibilidad. Y yo recuerdo también que me decía mi vieja, no, a tal casa no porque no conozco a los papás. O cuando Claro. yo iba, ella iba a hablar con los padres, no sé qué, y siempre preguntaba cuántos hombres había en la casa. Yo Claro. con 6 o 7 años nunca entendía por qué lo hacía. O cuando volvía me decía, ¿tiene hermanos? ¿Fue algún amigo del hermano a la casa? Y yo tipo, ¿qué te importa? Y después, claro, cuando creces te das cuenta, ¿Te das cuenta por qué por te qué? preguntan. Ujú. Sí, Más sí. puede ser un hombre o una mujer, cubriendo o sea. este tipo de casos, porque siento que es algo que por ahí nosotros ahora tenemos más presente, ¿no? Obvio. No, y además también cuando vemos tantos de estos casos que los traemos acá a la radio y demás, es revivir siempre un poco toda esta situación y obviamente que se te vienen todo este tipo de cuestionamientos a la cabeza, Claro, ¿no? porque De por si ahí yo lo estuviera en el pensé. lugar de los padres, la desesperación que tendría. Sí, no, O sea, para mí es inevitable empatizar con las víctimas, porque realmente son situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Entonces, sí, que no está en tus manos tampoco. Es que realmente uno nunca sabe quién tiene al lado, tipo. claro. No Y- sabes, más capaz de vecino, no sé con qué compararlo, pero un vecino, más que uno le hinchado, uno te decís, ¿qué sabes que puede pasar? Claro, y además que uno es como que siempre da por sentado que el otro es una buena persona y va a ser una persona responsable, tranquila o lo que sea. Pero Y uno capaz estás piensa- conviviendo con un psicópata. Y con todos los casos que vimos es como, che, hay que Y estar hay un poquito muchos. más atentos, Sí, ¿viste? sí, sí. Porque son muchos realmente. Y bueno, hay que estar
Hay que tomar las medidas de seguridad que correspondan, Sí, sí, sí. gente, no sean inconscientes, por favor. Así que nada, como siempre decimos, es muy importante traer estos casos para que se haga memoria, para que no se vuelvan repitan. a pasar. Nada, es el aporte que podemos hacer nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar y por eso lo hacemos. Nos parece que es importante siempre recordar esto para que no vuelva a pasar, para que no se repita, porque por culpa de que esto pasó hay una familia que no tiene a su hija, una nena que no pudo vivir la vida que se merecía vivir y que tenía derecho a vivir. Así que lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar es traerlo acá, Si darle ven algo voz. raro, denuncien, investiguen, Claro. métanse. Si saben de algún caso en el que haya una persona, sea de la edad que sea, que esté sufriendo alguna situación vulnerable, alguna situación de violencia, de abuso, de cualquier tipo, por favor, traten de ayudarla, traten de avisarle a alguien, traten de comunicárselo a otra persona para poder empezar a hacer algo, ayudar lo más que podamos entre nosotros a toda la gente. Y bueno, sin mucho más que agregar, Nos vamos gracias a retirar. a todos por haber visto el programa de hoy. Esperamos que les